Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Bueno, tenemos esta propuesta del taller de monitoreo hemodinámico, donde la idea es que ustedes integren fisiología, fisiopatología, signos y síntomas, drogas de uso frecuente en la UCI, todo eso con el monitoreo el monitoreo hemodinámico, que es uno de los tipos de monitoreos más importantes que se realiza en la unidad de cuidados intensivos. Así que la idea es que esto sea interactivo. Para ello les voy a dejar un cuestionario online que ustedes van a tener que responder para resolver algunos casos y relacionar todos estos términos. Recomendación fuerte: la bibliografía en el aula sobre monitoreo hemodinámico, los videos de repaso de fisiología cardiocirculatoria, el libro de Guyton para identificar lo normal de lo patológico y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el uso de drogas frecuentes en la unidad de cuidados intensivos. Todo eso en este taller. Fíjense todo lo que van a tener que integrar, ¿sí? Bueno, la pregunta del millón: profe, ¿entra en el parcial? Sí, entra en el parcial, así que ponerse las pilas y estudiar mucho. Vamos a la presentación breve como introductorio. Arrancamos con este taller de monitoreo hemodinámico, donde ustedes van a tener que ir mejorando sus conocimientos en fisiología cardiocirculatoria, en fisiología cardíaca, ¿sí? No sin antes recordar esto, que es muy importante que lo tengan muy presente, ¿sí? Que los signos y síntomas son expresiones de alteraciones fisiopatológicas que ocurren frente a una enfermedad. Algunos ejemplos son la disnea, la taquipnea, los sonidos pulmonares, que nos pueden sugerir alguna patología cardíaca o pulmonar o sanguínea, ¿sí? Otro ejemplo podría ser el edema pulmonar cardiogénico, que es una manifestación secundaria y a veces muy tardía inclusive, ¿no?, de una disfunción del ventrículo izquierdo que puede ser severa, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque como profesionales de enfermería no podemos hacer un diagnóstico de enfermería basándonos en uno o dos signos o síntomas, ¿sí? Tenemos que hacer una valoración y, en función de esa valoración, agrupar un conjunto de datos, de signos y síntomas, e interpretar ese conjunto de signos y síntomas. Ahí es donde está el pensamiento crítico, ¿sí? En poder razonar qué nos están diciendo ese conjunto de datos, ¿sí? Porque ese conjunto de datos, como dice ahí, son expresiones de alteraciones fisiopatológicas, de las respuestas humanas que nosotros como profesionales de enfermería tenemos la obligación de tratar, ¿sí? Entonces es muy importante recordar esto: no podemos redactar y menos hacer un diagnóstico de enfermería basándonos en uno o dos signos y síntomas. Y los signos y síntomas no son el problema, son la manifestación, la expresión de un problema, ¿sí?, que lógicamente tiene una causa. A través de esa valoración vamos a encontrar el problema y la causa. Muy presente esto, ¿sí? Porque si no, no van a poder resolver los casos, no van a poder hacer buenos diagnósticos y las intervenciones después salen cualquier cosa, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya metiéndonos más de lleno, a ver si me corro de acá otra vez. Bueno, ahora desaparezco, ¿sí? Ahora desaparezco en breve. En el 62 se introduce el monitoreo de la presión venosa central por primera vez. Es un paso importantísimo en el control hemodinámico a la cabecera del paciente, ¿sí? Y en ausencia, fíjense, si no hay patología tricúspide, de la válvula tricúspide, la PVC se correlaciona, o se parece mucho, sería, a la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, ¿sí? Por lo tanto, el estado del volumen intravascular y la función del ventrículo derecho pueden ser evaluados con mucha precisión a través de la medición continua o intermitente de la presión venosa central. Fíjense lo importante que es hacer este monitoreo, conocer qué es la precarga, qué es la poscarga, qué es la presión de fin de diástole, y lógicamente que tenemos que conocer, identificar los valores normales para poder darnos cuenta cuando se salen de esos parámetros normales los valores de presión venosa central, por ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un esquema, ya lo vieron en el video anterior, donde había un médico que les explicó
pero de maravillas lo que es el catéter de Swan-Ganz, cuáles son sus funciones, cómo está compuesto, etcétera. Una descripción espectacular, así que yo no voy a ahondar en eso porque ese médico lo hace muy bien, ¿sí? Solamente recordarles que se ingresa un catéter, es un monitoreo de tipo invasivo. Se ingresa por la cava superior o la inferior, cualquiera de las dos, se pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de allí a la arteria pulmonar, ¿sí? Importante conocer esto, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hacer los ojos del médico cuando está realizando el procedimiento, ¿sí? Fíjense la trascendencia entonces que tiene esto, ¿no es cierto? Porque miren, veamos lo siguiente. Wow, se quedó mi computadora, ahí está. Fíjense, miren esto, ¿sí? Esto es lo que tenemos que aprender a reconocer de acuerdo a cómo va avanzando ese catéter dentro de las cavidades cardíacas, ¿sí? Observen aquí, aurícula derecha, fíjense que las presiones son bajitas y las curvas son bajas porque la presión dentro de la aurícula derecha va entre 0 y 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces uno va reconociendo estas curvas y luego súbitamente aumenta la presión sistólica más que nada. Fíjense, cuando pasa el catéter al ventrículo derecho, aumenta de 20 a 30 milímetros de mercurio, manteniéndose una diastólica todavía como la de la aurícula derecha, ¿sí? Entre 0 y 8 milímetros de mercurio. Luego, fíjense que la sistólica se mantiene cuando pasa el catéter a la arteria pulmonar, ¿sí? Se mantiene la sistólica entre 20 y 30, pero sí aumenta la diastólica. Observemos esto, aumenta la presión diastólica que puede ser entre 8 y 15 milímetros de mercurio. Y finalmente, cuando se pasa al capilar pulmonar, fíjense, al capilar pulmonar, ahí se infla el baloncito, un ratito nada más, ¿sí? Porque si no vamos a producir necrosis de la arteria pulmonar, del capilar, perdón. Entonces, fíjense cómo súbitamente cae la presión, ¿no es cierto? Y queda más o menos entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Entonces uno va observando estas curvas a medida que el médico va avanzando el catéter dentro de las cavidades cardíacas y uno es el que tiene que informarle si está en aurícula, si está en ventrículo, si está en la arteria pulmonar y si ya está en la capilar, ¿sí? Importantísimo entonces conocer, por un lado, aprender a identificar las curvas y por otro lado, comenzar a identificar los valores de presiones normales, ¿sí? Seguimos. Bueno, en la actualidad, ¿qué cosas podemos medir a través de este catéter? ¿Sí? El famoso catéter de Swan y de Ganz, ¿sí? Se puede monitorear continua o intermitentemente el gasto cardíaco, determinar inclusive la fracción de eyección haciendo unos cálculos matemáticos, medir de forma continua la presión de la aurícula derecha y la saturación de oxígeno de la sangre venosa mixta, y así como también inclusive marcapasear la aurícula o el ventrículo. Fíjense todas las funciones que puede darnos este tipo de monitoreo, ¿no es cierto? Aquí lo tienen, ya lo habían conocido seguramente, a este catéter, ¿no es cierto? Que tiene un balón en la punta, tiene un orificio distal y un orificio proximal, que van conectados a diferentes cables, que eso va a un transductor y el transductor al monitor, ¿sí? Bueno, eso ya lo vieron en la clase anterior. Esto solamente a manera representativa, ¿no es cierto? Me voy a ubicar por aquí, a ver. Donde tenemos un sistema de presión, ¿no es cierto? Un sistema presurizado para que la sangre no fluya, ¿no es cierto? Hacia el catéter, ¿sí? Bueno, en realidad esto es un sistema para medir la tensión arterial, ¿sí? Porque esto está en la arteria, no está en la aurícula. Pero sí les quiero representar esto aquí, que es muy importante cuando preparamos todo el equipo, realizar este control, ¿no es cierto?, de que el termistor, que es el encargado de traducir la presión mecánica en valores y en una curva en el monitor, tiene que estar a la altura del cuarto espacio intercostal, ¿sí? Aquí en la línea media torácica, ¿sí? Fíjense bien, aquí tiene que estar con una persona en 30 grados, ¿sí? Entonces el paciente tiene que estar en esta posición para que el transductor esté en esta posición para que amplifique esa imagen en el monitor, ¿sí? Es muy importante la calibración de este transductor, ¿sí? Después ya vamos a ver un poquito más de eso cuando
si tienen la suerte de rotar por alguno de los lugares donde se realice esto, ¿sí? Bueno, aquí solamente para que vayan viendo otra vez las curvas, cuando está en el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Cuál es la morfología y los valores normales. Cuando está en la arteria pulmonar, cuál es la morfología y los valores normales. Todo esto lo tienen en la bibliografía disponible en el aula, donde van a tener que ir a repasar todo esto. Capilar, ¿sí? Presión capilar, con su morfología característica y con sus valores normales. Bueno, aquí sí voy a tratar de desaparecer. Bueno, no importa si me quedo por acá. Hace ya unos años, hace bastantes años, se realizó Forrester, realizó una clasificación hemodinámica y dividió de acuerdo a los valores del índice cardíaco. Recordemos que era el índice cardíaco, era el gasto cardíaco, pero por el índice de masa corporal, ¿sí? O sea que es como el gasto cardíaco individual, el de cada persona, ¿sí? El que le corresponde a cada uno de acuerdo al índice de masa corporal que tiene. Eso es el índice cardíaco. ¿Qué es la presión capilar pulmonar? Es cuando se infla ese baloncito y observábamos la curva esta recién en el monitor, ¿verdad? A ver si puedo ir hacia atrás. Creo que sí. Esto es la presión capilar pulmonar, que nos va a dar información. Fíjense, Forrester clasificó esto en 3 grupos. 1. Índice cardíaco mayor a 2,2 y con capilar menor a 18, sin signos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Que la mortalidad es baja y que además estas personas no tienen signos de hipoperfusión, ¿sí? Es muy importante, el gasto cardíaco está óptimo, ¿sí? Y ese gasto cardíaco óptimo también hace de que no haya ningún problema de congestión a nivel pulmonar, ¿sí? Sin embargo, tenemos un segundo grupo, donde el índice cardíaco es menor a 2,2, ¿sí? Pero la capilar está aumentada, es mayor a 18 y ahí aparecen signos de congestión pulmonar, ¿sí? Que ya habíamos visto en la clase de bajo gasto cardíaco cuáles eran esos signos, ¿sí? Fíjense cómo ya la mortalidad aumenta a un 10%. Y este tipo de pacientes generalmente van a requerir este tipo de drogas, diuréticos y vasodilatadores. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene un buen gasto cardíaco, la capilar está elevada, lo cual nos está dando una idea de que hay algún problemita que se va a traducir en una congestión pulmonar, ¿sí? La capilar nos dice dos cosas, ¿sí? El valor de la capilar, cuando está muy alto, nos dice de que hay transudación pulmonar y eso se puede traducir en un edema agudo de pulmón, ¿sí? Y el segundo dato importante que nos da es que si está muy baja, de que puede haber poco volumen circulante. Siempre hablamos en términos de probabilidad, por eso digo puede haber. La certeza en medicina es algo que no podemos estar 100% seguros de algo, ¿sí? Pero sí podemos tener mucha posibilidad o mucha probabilidad de estar en lo cierto. Un grupo número 3, ¿sí? Con un índice cardíaco menor a 2,2 y una presión capilar menor a 18, ¿sí? Y esto, como les decía, me habla de que hay poco líquido circulante, de que hay poca volemia, ¿sí? Fíjense, la mortalidad aumenta del 15 al 30%. Y esto pueden requerir una expansión con volumen o bien una ayuda con drogas inotrópicas. Y un cuarto grupo, que el índice cardíaco ya está inferior a 2,2, la capilar está mayor a 18, ¿sí? Y este tiene signos de bajo gasto cardíaco, de hipoperfusión celular, de shock, diría el médico, y la mortalidad es altísima, ¿sí? Del 80 al 90%. Fíjense lo importante, otra vez recordar la clase anterior, ir reconociendo las fases, ¿no es cierto?, del shock, ¿sí? ¿Qué tipo de tratamiento van a requerir? Inotrópicos, vasodilatadores, en algunos casos. ¿Por qué? Porque es un juego entre bajarle esa capilar, para eso necesitamos los vasodilatadores, y aumentar la tensión arterial, para eso necesitamos los inotrópicos, y en muchos casos inclusive un equipo que se llama balón de contrapulsación, que va a ayudar a mejorar el gasto cardíaco, ¿sí? En casos más severos, ¿sí? Bueno,
Esto hay que repasarlo muchísimo, no es sencillo, pero si uno tiene claro que los valores que dividen son el índice cardíaco y la presión capilar pulmonar, ya con eso van a estar muy bien preparados para hacer un monitoreo hemodinámico, ¿sí? Veamos aquí, tenemos un paciente con un postoperatorio de cirugía cardiovascular por mal ventrículo izquierdo, funcionaba mal el VI, entonces le hacen una cirugía, vaya a saber de qué, supongamos que fue un bypass coronario que comienza, y luego de la cirugía comienza nuevamente con disnea. Analizando la precarga, ¿qué será que tenemos que mirar para analizar la precarga? Tenemos que conocer el concepto de precarga, para eso recomiendo video nuevamente de repaso de fisiología y el libro de Guyton. Y la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿cuáles de las siguientes estrategias terapéuticas considera que indicará el médico de guardia? ¿Sí? Acá entonces tenemos que conocer algunos conceptos muy importantes, porque si no, no van a poder resolver el caso, ¿sí? ¿Qué tenemos como dato entonces? Tenemos un monitor donde tenemos el electrocardiograma, tenemos la curva de saturación, que no es muy buena y evidentemente debe estar, me imagino, desconectado el pulsioxímetro, porque este valor no debe ser. Tenemos una curva de tensión arterial, ¿sí? Esta sí está muy buena, con su valor sistólico, diastólico y medio. Y tenemos la curva del catéter de Swan-Ganz con su valor sistólico, diastólico y medio, ¿sí? ¿Qué de todo esto me estará dando algún dato sobre la precarga, si es que me da? ¿Sí? ¿Qué de todos estos datos me está dando un dato sobre la poscarga, si es que lo hay? ¿Sí? Porque tenemos que analizar esto, ¿no? Esta es la pregunta. Analizando la precarga, ¿cuáles de las siguientes, y la poscarga, ¿no? ¿Cuáles de las siguientes estrategias terapéuticas considera que indicará el médico? ¿Sí? Yo les voy a hacer la devolución después. Les voy a hacer un cuestionario donde ustedes van a tener que identificar esto. La contractilidad está bien, la poscarga está bien, la precarga está bien. Observando el monitor, ¿sí? Tenemos que identificar, por ahí están todos los datos, por ahí no está ninguno, por ahí está uno solo. Uno va a estar seguro, ¿sí? Y con el dato objetivo que tenemos que tomar una decisión. El médico, ¿qué nos dirá? Nos dirá que le hagamos diurético, nos dirá que le hagamos dobutamina. ¿Qué es la dobutamina? ¿Para qué sirve la dobutamina? ¿En qué caso se utiliza la dobutamina? ¿Qué es la nitroglicerina? ¿En qué caso se utiliza? ¿Qué es la norepinefrina? Norepinefrina, así está bien escrito, ¿sí? ¿En qué caso se utilizará? ¿Sí? Tienen todo disponible en el aula. Ahora depende de ustedes que vayan a verlo. Tienen que hacerlo para responder esto, si no, no lo van a responder, ¿sí? Van a tener un tiempo para poder responder a un cuestionario que yo les voy a dejar en línea, ¿no es cierto? Y le pregunto a ustedes, profe, ¿entra en el parcial? Sí, claro que sí, que entra en el parcial. Así que tienen que ir a la bibliografía y ayudarse de esto, ¿sí? Tenemos otro caso, fíjense. Otro caso. Paciente de 80 años de edad que reside en un geriátrico, ingresó luego de 24 horas de sudoración y vómitos profusos. Relata un dolor precordial desde el día anterior y en el electro se observa un infarto inferior evolucionado. Presenta signos de mal perfusión, debe ser, perfusión periférica. Acá no tenemos el monitor, tenemos los datos registrados, ¿sí? En todos estos datos registrados, ¿qué tenemos que ver para valorar si la contractilidad está bien? ¿Sí? ¿Qué tenemos que observar en todos estos datos para ver si la poscarga está bien? ¿Y qué tenemos que ver para averiguar si la precarga está bien? ¿Sí? Algo de esto parece que está alterado. ¿Será la contractilidad? ¿Será la poscarga? ¿Será la precarga? Y estos tres, recuerden, la clase anterior, estaban relacionados como causas de un bajo gasto cardíaco, ¿sí? Como causas de, ¿sí? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿sí? ¿Qué datos tendrán que observar acá para saber si está o no afectado, disminuido el gasto cardíaco? Si es que lo está, ¿no? Si es que lo está. Pero analicemos y pensemos lo siguiente.
¿qué me indicará el médico? ¿Me indicará que haga una infusión con nitroglicerina, con dobutamina, con nitroprusiato de sodio? ¿Qué serán estas drogas? ¿Sí? ¿Con diuréticos o me pedirá que le pase volumen? ¿Sí? Para ello, otra vez reitero, tienen que ir a la bibliografía que está ahí disponible para ustedes ya desde la semana pasada sobre drogas de uso frecuente en UCI y relacionar esto con la fisiología, mucho conocimiento de fisiología para conocer lo fisiopatológico. Tenemos que conocer lo normal para identificarlo y discriminar de lo patológico. ¿Sí? Bien, otro caso, paciente de 54 años. Bueno, les dejo los casos los van a tener en el cuestionario, ¿sí? Las preguntas son siempre las mismas, así que acá tienen que relacionar otra vez, digo, fisiología, fisiopatología, valores normales, ¿sí? Con conceptos de precarga, poscarga, contractilidad y con drogas de uso frecuente en unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Nuevamente, ¿va a entrar en el parcial? Sí, va a haber preguntas de esta en el parcial, seguro. Como también van a ver del bloque 2, como también van a ver de la clase de bajo gasto, de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? De todo lo que vimos hasta ahora va a ingresar en el parcial, ¿sí? Seguimos avanzando. Tienen otro caso y otro más, y otro más, y eso es todo, ¿sí? Bueno, entonces, nuevamente tienen que ir a repasar, ¿sí? Y prestar muchísima atención en las relaciones que hay entre el tipo de droga que ustedes presuponen que le van a indicar, ¿sí? Porque si ustedes identifican el problema que les estamos presentando, lógicamente ya lo van a relacionar con cuál va a ser la posible solución para eso, ¿sí? Y esa es la intervención, ¿sí? El preparar y el administrar algún tipo de droga para mejorar lo que esté alterado, ¿sí? Porque de eso se trata en cuidados críticos, ¿sí? Recordemos que es aquel que tiene alterado uno o más sistemas fisiológicos y que se puede recuperar, y si se puede recuperar lo vamos a hacer a través de algún tipo de medicamento, de alguna droga que tenemos que aprender, conocerla, manejarla, conocer su preparación también, cómo administrarla y cuáles son los efectos secundarios que podemos esperar de esto. Muy bien, no me extiendo más, los dejo acá, ya les subo enseguida el video y el cuestionario. Nos vemos pronto. Éxitos a todos.